Presidente. Adelante, diputado. Esta reforma conceptualmente es digna de una revisión desde los politólogos, los estudiosos de los sistemas electorales, del parlamentarismo, y es, digamos, políticamente correcta desde el punto de vista de la normalidad democrática. Yo respeto y valoro la iniciativa que presentó el diputado Silvano Aureoles para constituir gobiernos de coalición en los estados de la República. Sin embargo, me parece que, al menos desde la óptica nuestra, que en esta reforma pasa un tanto lo que pasó con la de movilidad, que las circunstancias del país, aunque sea del orden político local, sin embargo, también las circunstancias del país irrumpen en lo que sería un modelo teóricamente correcto, pero que, dada la coyuntura y las circunstancias que hoy vive México, definitivamente nos obliga a revisarla con mayor cuidado. En primer término, en los hechos en México se dio un gobierno de coalición. Desde el arranque del sexenio en curso, el 2 de diciembre, se articula el Pacto por México como un modelo que vino a legislar en los hechos, que vino a imponer reformas y que vino a constituir una mayoría parlamentaria que aprobó reforma tras reforma, las cuales nosotros consideramos regresivas. Y hay que ver hoy cómo está el país, con un dólar lindando ya los 15 pesos, con un barril desplomado, con un país polarizado, y habrá quien diga que no es producto de las reformas estructurales, pero sí no podemos soslayar que hoy México vive una crisis económica, social, una crisis política y una crisis de seguridad. Por esa razón, nosotros no compartimos el espíritu de esta reforma. Cuando hay un cuestionamiento a los gobiernos divididos, cuando hay un cuestionamiento a la oposición, que en un régimen democrático es un contrapeso al poder público. Nosotros creemos que el voto retrospectivo que dan los electores, que premian o castigan a los buenos o malos gobiernos, es un elemento esencial de una democracia consolidada. Por esa razón, nosotros creemos que se parte de supuestos falsos. Se ha justificado la propuesta diciendo que el gabinete sería mejor o de mayor calidad por el simple hecho de ser ratificados por el Poder Legislativo, lo cual no necesariamente es cierto, porque lo que México ha vivido es que se reparten las cuotas partidistas y no se privilegian los perfiles profesionales o la calidad ética de los aspirantes, sino el arreglo, el reparto del pastel para acomodar los cargos públicos. En todo caso, la ratificación de un gabinete en un gobierno de coalición tendría que ver con la discusión, con el escrutinio, con la transparencia, con la rendición de cuentas. Pero no advertimos, a partir de los últimos hechos, que vayamos corrigiendo esta circunstancia. Todos los nombramientos de los órganos autónomos responden al cuotismo, a las cuotas partidistas y no a la calidad democrática y profesional de los integrantes. También no podemos soslayar que muchas de las propuestas de gobiernos de coalición en realidad son planteamientos personales para tener un discurso de campaña y no necesariamente porque sea el mejor diseño institucional. Nosotros hemos visto que lo que México vive hoy con el pacto, o lo que ha generado el pacto,
sus frutos podridos, pues no necesariamente fueron cuestiones positivas. Quizás si hubiera habido mayor oposición de quienes integran el PAN o la mayoría del PRD, quizá muchos de los problemas del país hoy no estarían pasando. Y entonces institucionalizar los acuerdos partidistas mediante gobiernos de coalición no necesariamente fortalece la vida política y democrática del país en una circunstancia tan convulsa como la que vivimos. Nosotros pensaríamos que abonarían más en la coyuntura actual del país otras reformas, por ejemplo, fortalecer las atribuciones de las comisiones de investigación de las cámaras del Congreso con base en el artículo 93 constitucional, fortalecerlas para que el Poder Ejecutivo y las instituciones públicas, sobre todo las empresas de participación estatal, las que existan todavía, o los organismos descentralizados, estén siempre vigilados bajo la lupa de la oposición. Por eso creemos que en todo caso tendría que fortalecerse la comisión de investigación. Y yo por eso celebro que por ahí ya hay una iniciativa para insistir en una comisión de investigación de los contratos de IGA, que se requieren 125 firmas según el artículo 93 constitucional. Esa sí sería una buena noticia para la democracia del país, fortalecer las comisiones de investigación. Por otro lado, un grupo de legisladores presentamos una reforma al artículo 84 constitucional para que a los 3 años de gobierno, cuando hay un mal gobierno, se pueda convocar a nuevas elecciones. Y esto iría de la mano de la revocación de mandato, que es indispensable en nuestro sistema político y que sigue habiendo resistencias a construir una verdadera revocación de mandato. Si tuviéramos comisiones de investigación más fuertes, si tuviéramos revocación de mandato, este régimen político se transformaría. Habríamos evitado tantos casos de corrupción y tantos problemas en el país. Me parece que en la coyuntura actual, los gobiernos de coalición, aún sea en el ámbito local, institucionalizarían las componendas y los acuerdos por encima del país. Hoy México vive una crisis de representación y acotar aún más la pluralidad bajo el argumento de que la oposición es negativa porque obstruye al gobierno, me parece que no es un argumento sólido. Por esa razón, mi voto será en contra y seguramente de la mayoría de mis compañeros del grupo parlamentario, porque consideramos que aunque el planteamiento conceptual y teóricamente es correcto, la coyuntura del país no amerita gobiernos de coalición, amerita una oposición sólida, una oposición con capacidad para incidir en las políticas, pero sin claudicar y sin componendas. Es cuanto.